¿Y si te dijera que la mayoría de la gente que dice que quiere vivir de rentas, en realidad no podría hacerlo ni aunque lo intentara? Mira esto, Mars, $58. Todo ganancias. Soy el Einstein del mundo de las finanzas. Sus gastos de comida de hoy ascienden a $300. Mars, por favor, no me humilles delante del dinero. Cuando miramos los datos reales en España, la historia es bastante menos glamurosa de lo que se vende en redes. En España, aproximadamente un 17,45% de hogares recibe algún ingreso por alquiler de una propiedad. Pero ojo, porque aquí viene el matiz clave. Recibir algún ingreso no significa vivir de ello. Y es que cuando analizamos quién vive principalmente de rentas del capital, alquileres, dividendos, intereses, el porcentaje se desploma. Según el INE, solo alrededor del 1,1% de los hogares en España vivía principalmente de rentas del capital y de la propiedad. Esto no significa que estemos perdidos ni que vivir de rentas sea un mito imposible. Lo que significa es que hay que bajar los pies a la tierra y empezar a construir rentas de forma progresiva, con tiempo, estrategias y expectativas realistas. Yo soy Cristina y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete. Quizás conoces un pariente que tiene un piso alquilado, un primo lejano que heredó algo que ahora le da un rendimiento, o el típico amigo del amigo que invirtió hace años. Pero aquí viene la clave. Normalmente son personas mayores y no es casualidad, es matemática, tiempo y estructura vital. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta de condiciones de vida, cuando analizamos los hogares cuya fuente principal de ingresos son las rentas del capital y de la propiedad, el perfil mayoritario es muy claro. Hogares formados por dos adultos donde al menos uno tiene más de 65 años, sin hijos a cargo y sin personas dependientes. Y creo que esto tiene todo el sentido del mundo, porque vivir de rentas no es una estrategia de juventud, es el resultado de un proceso largo. Estas personas han tenido décadas para comprar activos, personas que han usado las hipotecas a su favor o que han heredado y sobre todo que no tienen los gastos que tiene una familia joven. Con una estructura de gastos muy baja, unas rentas relativamente modestas pueden ser suficientes. Y ahora pasemos a otro dato igual de importante. La gran mayoría de propietarios que alquilan una vivienda en España no lo hace para retirarse, lo hace para complementar su salario, que la hipoteca se pague sola o que en el momento de tener pensión ese alquiler la refuerce o simplemente le ayude a llegar más holgado a fin de mes. Eso no es vivir de rentas, eso es tener un complemento de ingresos al que creo que nadie le haría un feo, por cierto. Pero lo que se vende en internet, esto de vivir de rentas, implica que esas rentas paguen tu vida. No una parte ni un extra, sino todos tus gastos vitales, tanto los necesarios como los de deseos. Y eso, como hemos visto, es algo totalmente excepcional, no la norma. Ahora que hemos bajado el mito a la tierra, me gustaría explorar qué formas reales existen de vivir de rentas, qué números implican y por qué algunas funcionan y otras no tanto. Una de las más populares es vivir de dividendos. La idea es muy sencilla. Inviertes en acciones que reparten dividendos y esos dividendos te pagan la vida. ¿Estás seguro de comprender los riesgos de jugar en bolsa? Totalmente. Esta estrategia, en teoría, funciona. Pero vamos a ver qué sucede cuando bajamos esta idea a los números reales, porque ahí es donde empiezan los matices. Imaginemos algo bastante modesto, como querer generar unos 1.000 euros al mes, es decir, 12.000 euros al año. Hoy en día, un dividendo sostenible y razonable suele moverse entre un 3 y un 4% anual en empresas grandes y conocidas que históricamente han pagado dividendos, como por ejemplo Iberdrola, Coca-Cola. Si hacemos las cuentas, con un 4% necesitarías alrededor de 300.000 euros invertidos para generar esos 12.000 euros brutos al año. Si el dividendo es del 3%, entonces estaríamos hablando más bien de unos 400.000 euros. Y todo esto antes de impuestos, es decir, vivir de dividendos es perfectamente posible, pero requiere un patrimonio importante. Pero hay algo muy importante que entender bien, y es que el dividendo no es un derecho, es una decisión empresarial y por tanto ningún dividendo está garantizado. Una empresa puede dejar de pagar dividendos en cualquier momento, incluso aunque
que lleve décadas haciéndolo. En España lo vimos con Banco Santander y BBVA durante la crisis financieras. En el Reino Unido, Royal Dutch Shell recortó su dividendo en 2020 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, durante la pandemia, empresas históricamente sólidas suspendieron o redujeron dividendos para preservar caja. Si la empresa no puede, no quiere o no le conviene pagar, no pagará. Punto. En teoría, aunque la acción baje de precio, si la empresa sigue siendo rentable, el dividendo puede mantenerse. Tú puedes ver tu cartera en rojo y seguir cobrando ingresos periódicos. Pero en la práctica, cuando una acción cae de forma fuerte y sostenida, rara vez es porque no pasa nada. El escenario ideal, acción cayendo pero dividendo intacto, existe, pero no es la norma cuando las cosas se tuercen de verdad. Por eso vivir de dividendos implica asumir varias cosas al mismo tiempo. Que necesitas un patrimonio elevado, que tienes que diversificar mucho para no depender de una sola empresa y que, incluso así, tus ingresos no son tan estables como parecen sobre el papel. Así que sí, es una estrategia válida, sólida y con sentido para ciertos perfiles, pero no es automática y desde luego no está asegurada. Otra opción es vivir de lo invertido en bolsa vendiendo una parte cada año. De hecho, esta estrategia es una que yo misma propongo en otros vídeos y que sigo personalmente. A nivel teórico está muy bien pensada, tiene sentido, está estudiada y bien aplicada parece que funciona. Aquí no dependes únicamente de los dividendos, sino del crecimiento del patrimonio a lo largo del tiempo. La idea es sencilla, construyes patrimonio, lo dejas crecer durante años y llegado el momento empiezas a retirar un 4% anual para cubrir tus gastos. Ese 4% no es un número sacado de la manga, sale de estudios históricos que analizan carteras diversificadas durante más de un siglo. En teoría, retirar alrededor de un 4% de patrimonio inicial al año, ajustando esa cantidad a la inflación, habría permitido que el dinero durara unos 30 años en la mayoría de escenarios históricos. Ahora bien, esto no es una garantía ni una promesa, es una estimación basada en el pasado, pensada para jubilaciones de unas 3 décadas y que funciona mejor cuanto más diversificada esté tu cartera y cuanto más flexible seas con el gasto. De hecho, hoy en día muchos expertos hablan más bien de tasas del 3 o el 3,5% para ser más conservadores, sobre todo si hablamos de jubilaciones largas. Así que sí, es una estrategia sólida y bien estudiada, pero vuelve a exigir lo mismo que todo lo demás en este vídeo: tiempo, patrimonio y expectativas realistas. Por eso es muy poco habitual ver a gente joven viviendo de esta estrategia, salvo que haya habido una herencia importante o algún evento extraordinario. Personalmente yo uso los fondos indexados y los ETFs para construir esta estrategia de largo plazo. Hablo de ello en muchos de mis vídeos y si te interesa profundizar en ello, te dejaré más abajo una lista de reproducción en la descripción. Ahora bien, fijaos en algo importante. Todas las opciones que hemos visto hasta ahora están bien, pero muy pocas te permiten empezar a generar ingresos de manera relativamente inmediata. Y hubo un momento en el que yo misma me hice esta pregunta: ¿habrá alguna manera de invertir y empezar a cobrar antes, más allá de los dividendos? Y así fue como descubrí un tipo de inversión que en los últimos años se ha popularizado mucho, que es la inversión en préstamos, lo que en inglés llaman el crowdlending y también se conoce como préstamos P2P. Cuando vi este tipo de inversión por primera vez, me dio miedo, no os voy a mentir. La idea de prestar dinero a otras personas o empresas no era especialmente atractiva a primera vista, pero entonces empecé a investigar cómo funcionaba y me di cuenta de que en el fondo no es tan distinto de lo que hacemos con nuestro dinero en el banco, lo que hace el banco con nuestro dinero más bien. Obviamente no estoy diciendo que sea lo mismo, pero hoy en día pienso que el crowdlending, si se hace a través de plataformas reguladas, con protección al inversor y con una buena diversificación, puede ser una herramienta muy interesante y razonable para construir un flujo de rentas relativamente rápido. No para sustituir una jubilación, pero sí para cubrir gastos concretos y recurrentes. Me explico con un ejemplo muy sencillo. Imagina que hoy decides empezar a invertir 1.000 euros al mes en crowdlending y lo haces durante los próximos 12 meses de este año. Al final del año habrás invertido 12.000 euros. Ahora supongamos una rentabilidad media del 11% anual, que es la rentabilidad aproximada que yo tengo en mi cartera de préstamos P2P. Una cifra realista dentro de este tipo de inversión, aunque obviamente, como siempre, no garantizada. Al cabo de un año, esos 12.000 euros podrían estar generando alrededor de 1.300 euros brutos al año en intereses, que son unos 110 euros al mes. A corto plazo no serviría para retirarte, obviamente,
pero sí para que en 2027 puedas cubrir gastos recurrentes como la luz, el gas, el agua, el internet. Y si siguieras construyendo esa cartera más a largo plazo, pues podría formar parte de tu estrategia de jubilación. Además, esta inversión está descorrelacionada de la bolsa, así que me parece un complemento perfecto que no fluctuará al mismo ritmo que las acciones, los fondos o los ETFs. Y lo interesante aquí es que si decides no tocar ese capital inicial, esos 12.000 euros, pueden quedarse invertidos para que ese flujo de intereses siga llegando mes a mes y año tras año. Es decir, no estás gastando el patrimonio, sino que estás usando solo los rendimientos para pagar gastos concretos de tu vida. Por supuesto, esto no está exento de riesgo y pueden andarse impagos. Por eso es clave diversificar y escoger una buena plataforma. Yo en mi caso, una de las plataformas que uso es Mintos, una empresa regulada bajo la normativa europea MiFID II con un sistema de compensación de hasta 20.000 euros en caso de que Mintos no pudiera devolver los instrumentos o efectivo custodiado. En cuanto a los préstamos, pues tienes varias carteras disponibles. Yo en mi caso uso la Core Loans porque diversifica mi inversión en muchos préstamos que cumplen ciertos criterios de riesgo. De hecho, antes de invertir te hacen un cuestionario para saber cuál sería tu nivel de riesgo. Solo incluye préstamos con obligación de recompra, tiene en cuenta un Mintos Risk Score mínimo, limita la exposición a préstamos demasiado atrasados y controla que no tengas demasiado dinero concentrado pues en un mismo originador. Lo que yo he hecho es ir haciendo crecer una cartera que a día de hoy me da unos intereses que podría usar pues para cubrir parte de los gastos que tengo al año. Sin embargo, de momento reinvierto los intereses íntegramente para aprovecharme del interés compuesto. Es probable que use estas rentas en unos años y si tú quieres hacer lo mismo, pues haz clic en el enlace de la descripción o también puedes escanear este QR de aquí y usa mi código CINC2027 para recibir un bonus de hasta 500 euros al invertir a partir de 1.500 euros. Te dejo toda la información más abajo. Y obviamente no podemos dejar de lado una de las grandes patas cuando se habla de vivir de rentas, sobre todo en este país, en España, que es la inversión inmobiliaria, el famoso ladrillo, comprar viviendas, alquilarlas y vivir de esas rentas. Y esta es una estrategia que sobre todo en los últimos 40-50 años ha funcionado muy bien para mucha gente. Pero como todo en este vídeo hay que bajar la idea a la realidad. Para empezar, invertir en inmuebles requiere algo fundamental, que es el capital inicial. O tienes unos ahorros o tienes capacidad de endeudarte o una combinación de ambas cosas. Y aquí aparece el famoso apalancamiento, que puede jugar muy a favor cuando las cosas van bien, pero que también puede jugar muy en contra cuando vienen mal dadas. Tipos de interés que suben, periodos sin inquilino, gastos imprevistos. Además, la inversión inmobiliaria no es tan pasiva como muchas veces se vende, o al menos esto es lo que yo he vivido. Hay gestión, hay decisiones, hay reparaciones, hay impuestos, hay inquilinos que salen bien y otros que no salen tan bien. Hay meses en los que todo va rodado y otros en las que el piso se convierte en una fuente constante de fricción o que está vacío. Y esto es algo que pocas veces se tiene en cuenta cuando se habla de vivir de rentas con inmuebles. Y aquí entra también algo muy personal y que yo creo que es muy importante. Los inmuebles no solo ocupan espacio físico, sino que también ocupan espacio mental. Y para mí, que busco tranquilidad financiera, no solo económica, sino también mental, esa carga pues no encaja del todo. No quiero que una inversión me genere más preocupaciones que alivio. Esto no significa que la inversión inmobiliaria sea mala, en absoluto. Es una muy buena opción para muchas personas a las que les gusta este tipo de gestión, que entienden bien el mercado, que saben delegar o que no les importa lidiar con este tipo de problemas. Pero no es una solución universal ni automática y desde luego no es una estrategia sin esfuerzo. Y eso también forma parte de tomar decisiones financieras conscientes. Después de ver todo esto, la idea es bastante clara. Vivir de rentas no es imposible, pero construir un patrimonio que te permita vivir exclusivamente de ellas es mucho más exigente de lo que suele venderse. No es blanco o negro, no es todo o nada, y justo ahí es donde está la parte importante. Cómo combinar estrategias para que las rentas quizás no te retiren mañana, pero sí te compren tranquilidad en el futuro. Si este contenido te gusta y te gustaría aprender más, tengo una comunidad que se llama Cash Sin Drama, donde decenas de personas aprenden conmigo de la mano a gestionar su dinero de manera óptima, invertir sin miedo y de manera simple y aumentar sus ingresos. Si quieres formar parte de ella, hay un enlace en la descripción donde puedes apuntarte. También te dejo aquí el QR. Puedes seguirme en Instagram y vale, chao.